Hola, soy Giovanni Figueroa y este es un relato oral sobre el relato escrito. Parafraseando a Tolstói podríamos decir que los malos cuentos se parecen entre sí, pero los buenos cuentos, aquellos bien logrados, los que ganan por nocaut, como decía Julio Cortázar, son geniales a su manera, lo cual los hace distintos de los demás. En la literatura encontramos cuentos de todo tipo. Cuentos cortos, cuentos extensos, cuentos con un personaje, con muchos personajes, surreales, hiperreales, metafísicos, filosóficos, cuentos de una sola línea, por ejemplo. Pero todos aquellos bien logrados, esas pequeñas obras maestras, tienen un elemento en común que los hace grandes, y es que encierran un misterio. Eso es lo que los hace grandes, un misterio. Ahora, podemos decir entonces que todos los cuentos pertenecen al género del misterio, del suspenso por encerrar un misterio. No, desde luego que no me refiero a eso. No es un misterio como el final de una trama, ¿sí? El desenlace de un relato policial cuando descubrimos al asesino. O en un relato de amor, cuando sabemos que los amantes tienen el mismo padre. No me refiero a ese tipo de misterio en una trama, ¿sí? Cuando hablo de misterio, hablo de todos esos elementos que empiezan a surgir en la lectura de un cuento. Esos elementos que nos empiezan a inquietar, a rondar, ¿sí? Con una serie de preguntas quizás, preguntas sobre nosotros mismos. Cuando ese tipo de elementos empieza a cuestionarnos y empezamos a relacionarnos con los personajes, con la historia y pensamos ¿por qué este personaje tomó esta decisión? ¿Qué lo llevó a cometer esta acción? ¿Sí? Esos momentos son el misterio del cuento. Cuando empezamos a relacionar, ¿sí? Cuando empezamos a considerar que todo lo que estamos leyendo tiene vida, es real para nosotros, ¿sí? Cuando nuestra imaginación empieza a completar lo que no está escrito. Ese es el misterio del que yo hablo. ¿Cómo se logra este misterio? Este surge con esos destellos de humanidad que el escritor o la escritora ponen en las páginas, ¿sí? En la interacción de los personajes, en sus diálogos, sus silencios, en sus muecas, lo que dicen, lo que no dicen, ¿sí? Cuando esos elementos empiezan a mostrarnos que hay una vida allí, casi como si estuviéramos husmeando tras una ventana la vida privada de unas personas, que nos hacen sentir que eso que vemos, que leemos, es supremamente real, es muy cercano a nuestra experiencia en la tierra. Ese es el misterio, ¿sí? Es un misterio que no podemos explicar. No es fácil de explicar, pero sabemos que está allí. Ese elemento es lo que hace grande a un relato. El gran escritor uruguayo Juan Carlos Onetti lo puso de manifiesto en un relato. No sé si lo hizo pues de manera, digamos, consciente, o simplemente fue un elemento que ocurrió allí en el cuento. Y lo voy a leer porque explica muy bien este misterio del que hablo. Dice así, es del cuento Un sueño realizado, que es uno de sus grandes relatos. Dice así: pero fue entonces que, sin que yo me diera cuenta de lo que pasaba por completo, empecé a saber cosas y qué era aquello en que estábamos metidos. Aunque nunca pude decirlo, tal como se sabe el alma de una persona y no sirven las palabras para explicarlo. Entonces, ese misterio es el alma del relato. Y naturalmente, un relato sin alma es letra muerta. Pensemos por un momento en los relatos de Borges o de Chekhov. Por más disímiles que sean sus historias, el impacto que dejan en nosotros es tremendo. Es casi como si se hubiera abierto un portal. Sí, como en las películas de ciencia ficción, un portal en el que podemos ingresar y conocer un poco de la condición humana a través de eso que estamos leyendo, ¿sí? Ese portal se abre
y quedamos inmersos en esos momentos humanos, de la experiencia humana, ¿sí? Y entonces es cuando ese misterio nos empieza a asaltar, a inquietar, ¿sí? Son esas preguntas sobre la condición humana. El mismo Chekhov lo dijo, él no está para responder preguntas existenciales, pero sí está para plantearlas. El proceso creativo no es otra cosa que una búsqueda al interior del caos. La razón no tiene cabida aquí. Esta búsqueda requiere 3 elementos por parte de quien escribe. El primero es una epifanía o sentimiento, de la cual hablaremos más adelante. El segundo es el instinto artístico, que es algo que se cultiva, que también vamos a mencionar más adelante. Y la creatividad o inteligencia, que son fundamentales en esta búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que la lógica está en contravía del proceso creativo? Porque es ir en contra de lo artístico. Lo artístico no es lógico. Ernesto Sábato lo escribe de la siguiente manera, voy a leer. La literatura contemporánea es la búsqueda del irracional misterio de la existencia. Irracional. Bien. Entonces, la única manera de escribir cuentos es escribiéndolos. Suena obvio, pero es la única manera. Por lo tanto, la única manera de escribir muy buenos cuentos es escribiendo primero cuentos muy malos. Todos esos que se parecen entre sí. Ya con el tiempo, con el trabajo, con el oficio, quizás podamos empezar a escribir cuentos aceptables. Y más adelante, quizás con un poco de suerte y con mucho trabajo y mucha genialidad, podamos escribir una obra maestra, un cuento muy bien logrado. En todo este proceso la trayectoria lectora es fundamental. Si solo hemos leído un puñado de cuentos, va a ser muy difícil escribir un muy buen cuento. ¿Por qué? Porque estamos desconociendo la forma, esta forma artística. Si no hemos leído cuentos del siglo XX, del siglo XIX, contemporáneos, va a ser muy difícil escribir un relato, ¿sí? El artista debe devorar arte antes de crearlo. Y esto, sin embargo, no garantiza un resultado magnífico. Pero es la única manera, ¿sí? Devorar arte. Todo suma. Escribir mucho, leer mucho y fracasar mucho también, como diría Beck, ¿sí? Lo importante es que este proceso lleve a que podamos escribir con mayor humanidad. ¿A qué me refiero con mayor humanidad? A que escribamos mejor que los robots. Sé que suena otra vez a ciencia ficción, ¿sí? Como si estuviera citando a Asimov o a Bradbury, pero ya existen robots que están escribiendo novelas, que están escribiendo cuentos. Están diseñados con algoritmos y otras funciones para escribir cuentos. Por fortuna para nosotros, estos cuentos o estos textos son muy vacíos, digamos, en términos de sentimiento, de lo que ofrecen, ¿sí? Es decir, no tienen ese misterio del que hablábamos en el capítulo anterior. Eso, digamos que en términos positivos para nosotros, ¿sí? Por eso menciono la lógica, porque la lógica puede darnos elementos interesantes, ¿cierto? Un plan, trazar una idea, pero no siempre funciona así. Entonces, en ese sentido, también podemos hablar de la didáctica de la escritura, del relato. Hay que tener cuidado con esas formas muy sintéticas que nos enseñan a escribir cuentos, que no siempre funcionan, ¿sí? Cuando vemos esos cursos express o un libro de cómo escribir un cuento, hay que cuidar eso. ¿Por qué? Porque han utilizado la lógica, los elementos que se pueden medir quizás para crear un curso, ¿sí? Entonces primero te dicen, paso 1, crea un personaje tridimensional. Paso 2, crea una trama cautivante. Paso 3, diseña un clímax, ¿sí? Importante, que sea pues muy fuerte. Y paso 4, deja la mejor frase, tu mejor frase para el final.
Y digamos que esto puede llegar a funcionar en algunos momentos para algunas personas en ciertos detalles. Alguien que tengamos, está trabajando en una historia y hay un pequeño detalle que no funciona, quizás esto pueda funcionar, ¿sí? La gran escritora estadounidense Flannery O'Connor, por ejemplo, en una de sus conferencias estaba o manifestó su contrariedad con estos cursos express, porque simplemente reducen la experiencia de la escritura a un elemento didáctico muy breve, muy sintético, ¿sí? Entonces acaba o suprime toda esta forma, toda esta búsqueda en el caos, ¿sí? La reduce a unos ciertos pasos, ¿sí? Como si estuviéramos hablando de construir una escalera, de construir una mesa, de desarmar una licuadora, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de la didáctica, hablamos de cursos de posgrado o cursos de pregrado, porque el arte de la escritura merece de un oficio serio, ¿sí? Para convertirse en arte necesita ser oficio primero. ¿Qué significa esto? Necesita reflexión, necesita tiempo, necesita mucha práctica. El arte de la escritura es asimismo el arte de la reescritura, de la reconstrucción, y en muchos casos es de la adivinación, y esto merece mucho tiempo, ¿sí? Mucho trabajo, ¿sí? Entonces tener cuidado con estas recetas que pueden servirnos para algunos detalles, pero nos limitan esta experiencia escritora, ¿sí? La persona escritora nace escritora, pero asimismo se hace. Entonces, la persona que nace con el don de contar historias porque tiene sensibilidad, pasión por el lenguaje, una creatividad artística relacionada con las letras, así como el ciclista, ¿sí? Que tiene un talento porque tiene resistencia, tiene un umbral del dolor muy alto, tiene competitividad, ¿sí? La persona que tiene el talento, el don. Esta persona no puede dejar que el talento haga el resto, ¿sí? Necesita un oficio. Si solo dependemos del talento, es muy probable que no consigamos lo que queremos. Por eso hablamos de un oficio. Para Faulkner, para Raymond Carver, para ellos el talento no es suficiente. Faulkner sostuvo, por ejemplo, que para escribir se necesita 99% de talento, así como 99% de disciplina y 99% de trabajo. Adicional, 0% de inspiración. Es solo trabajo, 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 trabajo. Para muchas escritoras y para muchos escritores, el oficio, el arte de escribir lo es todo, tanto para los que tienen el talento como para los que consideran que no lo tienen. ¿Listo? Para Raymond Carver el talento es fundamental, pero no es suficiente. Él agrega que una visión única del mundo también es importante, ¿sí? Una visión particular también es necesaria. ¿Listo? Eso hace que un cuento tenga esa particularidad, que los haga eternos. Muy bien. Entonces, a través del hábito de la escritura, las historias empiezan a surgir. Casi naturalmente, o podríamos decir casi que milagrosamente, empiezan a surgir, ¿sí? Entonces, mientras van surgiendo, también aparecen por sí mismas el estilo del escritor o de la escritora, el lenguaje, la técnica, la forma, sus estructuras, todo eso va surgiendo, ¿sí? Todo eso va surgiendo en esta búsqueda al interior del caos, ¿sí? Pero primero la historia emerge y el resto viene con ella. Bien. Volviendo a Flannery O'Connor, por ejemplo, ella escribía durante 2 horas diarias, ¿sí? Pero cada día, nada más, solo 2 horas diarias. Pero ¿qué hacía ella? Se aseguraba de que no fuera interrumpida. Entonces, con este oficio, con esta rutina de escribir 2 horas diarias, le sirvió. ¿Le sirvió para qué? Para escribir sus grandes obras maestras. En lo que ella, citando a Jacques Maritain, habla del hábito del arte. ¿Qué significa el hábito del arte? Todo esto que consumimos artísticamente, el pensamiento, esta búsqueda, empieza a plantearse casi por sí misma en la hoja en blanco.
Entonces, Flannery O'Connor habla de su cuento Buena gente del campo, uno de sus grandes relatos. ¿Qué dice ella? Que lo escribió casi a oscuras, casi a tientas. Ella empezó simplemente con dos personajes femeninos. Tenía estos dos personajes en una suerte de interacción y poco a poco, letra tras letra, línea tras línea, los otros personajes, la historia como tal, la trama fue surgiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvo allí? Lo que mencionábamos al principio, una epifanía. Algo hay allí que me dice, ahí hay una historia, ahí hay un cuento. ¿Sí? Ahora el hábito del arte, eso que hablamos del instinto artístico, también es esa fuerza que motiva a escribir y ya de por sí su creatividad, su inteligencia. Y así surgió ese gran cuento, Buena gente del campo. Lo mismo ocurrió con Julio Cortázar. Si recordamos su gran conferencia sobre el cuento, del cuento y otros alrededores, y sus alrededores, perdón, él cuenta cómo creó ese gran relato, Una flor amarilla. Simplemente en su rutina sintió que algo había allí, algo apareció de repente. Él lo llamó una masa informe. No tenía letras, no tenía título, no tenía nada. Pero sintió que allí había un relato. Esa es la epifanía de la que estamos hablando. Él sabía que allí había una historia. Entonces puso todo de sí, su disciplina, su trabajo, y empezó a darle forma y resultó en este gran cuento, ¿sí? Letra tras letra construyó lo que había concebido de una manera natural, simplemente surgió. Entonces, si nos remitimos a esas páginas de esta conferencia, vamos a ver de lo que estamos hablando. ¿Sí? Esa epifanía, ¿sí? Trabajada a través de ese instinto artístico, ¿por medio de qué? De la inteligencia, de la creatividad. Entonces, esta es una recomendación fundamental para todos nosotros, dejar que las historias surjan. Dejemos que las historias surjan cuando estamos en nuestra rutina, cuando estamos leyendo un libro, viendo una película, caminando, las historias surgen, ¿sí? Esto es fundamental. Si no tenemos historia, no tenemos nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente esperar. No hagamos todo lo contrario, que por lo general trae unos resultados muy negativos. ¿De qué hablo? De vestir una estructura, por ejemplo. Que tengo esta técnica que se me ocurrió que voy a empezar con dos finales y luego voy al pasado y luego regreso al futuro, etcétera, etcétera. Que puede ser bastante interesante en términos de estructura, de forma, pero si no tenemos esa epifanía, esa historia, ese inicio, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces vamos a terminar rellenando un marco vacío. Y al final vamos a tener una historia que se cae por sí misma, que no es sólida, que no tiene eso de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso es fundamental, dejar que la historia surja. Para el gran Henry Miller, la escritura es o era como la vida misma, es un viaje de descubrimiento. ¿Por qué hablaba de un viaje de descubrimiento? Porque es algo que no se planea del todo. Por más que planeemos nuestra vida, algo va a ocurrir y algo va a cambiar, ¿sí? Entonces, por eso no podemos hablar de la lógica en el relato. Es un asunto nada más que surge del caos, del movimiento, del cambio. Alice Munro, la gran premio Nobel, una de las grandes cuentistas de los últimos tiempos, aseveraba lo mismo. Un gran cuento se distingue de los demás, ¿por qué? Porque en su momento de concepción tuvo cambios. Tuvo lo que ella llamó alegres accidentes. Sin que esto ocurra, va a ser muy difícil que lo que estamos escribiendo sea muy bueno en términos de ficción. Entonces, eso es lo importante, poner en función de nuestra escritura el hábito del arte, el hábito de la escritura. En el cuento Últimos atardeceres en la Tierra de Roberto Bolaño, el personaje principal B se dice a sí mismo: hay cosas que se pueden contar y hay cosas que no se pueden contar. Ahí mismo Bolaño nos da, sin cobrarnos un peso, un consejo fundamental para escribir cuentos. ¿Qué significa esto? Que la escritora o el escritor deben
tomar decisiones constantemente sobre el qué contar y el qué no contar. Hay cosas que simplemente no se pueden contar. No me refiero a cosas que sean un secreto o sean tabús, no, me refiero a cosas que son innecesarias, que no vale la pena contar. Imaginen una historia en la que contamos cada detalle, cada acción de un personaje. Habrá muchas cosas que son irrelevantes y que sobran, ¿sí? Entonces, esas decisiones son tomadas por el escritor o la escritora constantemente en ese ejercicio de lo que hablábamos en el capítulo anterior, del oficio, del hábito. El hábito de la escritura nos da eso, ¿sí? Y aquí usamos fundamentalmente la figura de la elipsis, que es esa figura que nos permite obviar situaciones que el lector va a entender por sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuento es economía. Ernesto Sábato hace una diferencia bastante interesante sobre lo extendido y lo extenso, ¿sí? Él dice que le repugna lo extendido. ¿Qué es lo extendido? Es eso que sobra, ¿sí?, a la historia como tal, ¿sí? Eso que se alarga de una manera consciente y necesaria a la historia, a diferencia de lo extenso. Lo extenso nada más es una historia muy larga, una historia que tiene numerosos eventos, numerosos sucesos y que por ende es larga. Ahora, si la historia que queremos contar en un relato es muy extensa, quizás la novela sea el formato más adecuado. Y a su vez, en la novela debemos regirnos por este parámetro, ¿sí?, o esta regla de lo económico, ¿sí? Y esa es una decisión que tomamos constantemente, qué contar y qué no contar. Bien. Al respecto, el tema como tal, en lo que contamos, el tema fundamental del cuento, así como de toda obra de arte, es la condición humana. Ese es nuestro gran tema, la condición humana. Bien. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es mostrar lo universal. ¿Qué es lo universal? Eso que todos aquellos que tenemos experiencia humana podemos relacionar. Entonces, que nuestro cuento, que nuestra historia tenga esos elementos que se puedan relacionar aquí o en las antípodas, que se puedan relacionar hace 200 años o en 300 años. Ese tenemos que manejarlo como nuestro objetivo, mostrarlo universal. ¿Por qué? Porque a veces en lo particular se pierde un poco eso que estamos buscando, que estamos trabajando, que es el tema de la condición humana. En ese sentido, podemos decir que no hay subtema o temática mala. Podemos utilizar cualquier tema, ¿sí? Lo importante es abordarlo de una manera creativa, interesante, audaz, ¿sí?, y que tenga esa relación humana. Eso es importante. En cuanto al tema, Ernesto Sábato considera que es el tema quien lo elige a uno, ¿sí? Uno no es el que elige el tema. ¿Qué significa esto? Que nosotros como personas, como profesionales, tenemos ciertos intereses y ciertas temáticas. Y lo más natural es que trabajemos esas temáticas que nos interesan, esos gustos, bien sea la política, los deportes, el periodismo. Eso va a facilitar mucho el trabajo del escritor o de la escritora, ¿sí? Ahora, lo que no podemos hacer a la hora de escribir relatos es usar el relato como un vehículo para cuantificar, como un vehículo para contar o crear enseñanzas o moralejas. No, el único objetivo del relato es crear una historia, presentar una historia, nada más. David Mamet, el gran dramaturgo estadounidense, guionista, considera que el escritor solo tiene una misión en el mundo, que es entretener. No tiene ninguna otra misión, simplemente entretener, ¿sí? Entonces, por eso debemos utilizar el recurso del cuento para contar historias, no para discutir temas, no para mostrar ideologías, porque esa no es la finalidad artística del relato. Bien. Entonces, como decíamos, los temas siempre han estado allí o los temas llegan, ¿sí?
Y se facilita cuando simplemente contamos sobre nuestras vivencias sobre los intereses que tenemos, ¿sí? Por eso la literatura es tan autobiográfica, porque siempre es fundamental escribir sobre lo que conocemos, pero sobre lo que conocemos muy bien. De lo contrario, si escribimos sobre un tema que poco conocemos, se va a notar la liviandad en la obra. Entonces es fundamental escribir sobre todos esos elementos que son familiares para nosotros, ¿sí? Por eso es tan autobiográfica la literatura. Lo dijo Borges, ¿no? Toda literatura es autobiográfica. Bien, entonces en ese trabajo de contar lo que se debe contar o lo que no se debe contar, hay un elemento sustancial, un verbo, una palabra que es fundamental para nosotros, que es mostrar, el mostrar, ¿sí? Cuando hablábamos de que el objetivo es mostrar lo universal, a la hora de escribir, de crear la historia, nuestro objetivo tiene que ser el mostrar más allá de contar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, estamos creando una historia y decimos que nuestro personaje A odia a B, el otro personaje, pero jamás lo manifiesta, ¿sí? ¿Por qué no, en lugar de contarlo, lo mostramos con diversas situaciones, con diversos momentos? Que en algún momento el lector puede decir, este personaje tiene rencor, tiene odio con el otro personaje, no lo leyó, lo adujo, lo entendió. Entonces ese es el mostrar. Entonces muchas veces esto hace que la literatura tenga vida, ¿sí? Que no sea simplemente algo que se dice, sino que aparece. Entonces es fundamental. Un ejemplo notable es el cuento El nadador de John Cheever, considerado por muchos uno de los mejores escritores del siglo XX. En este cuento, El nadador, el personaje atraviesa numerosas piscinas en un barrio de los Estados Unidos. Entonces lo que hace Cheever es utilizar esos símbolos el nadar, el agua, el nadador, para hablar de temas como la depresión, el alcoholismo, o hablar de la vida en los suburbios, de esas falsas alegrías, pero el hombre jamás habla de esos temas, jamás los escribe, simplemente esos temas aparecen allí, los muestra, no los cuenta. Entonces ese es un tema que es fundamental y que tenemos que considerar siempre, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de mostrar, hablamos de lo que hablaba Hemingway con su teoría de la punta del iceberg, ¿sí? Entonces el iceberg, esa pequeña punta que se ve en la superficie, ese es el contar, esas son las letras, esos son los textos, lo que se cuenta, lo que se escribe. Y abajo, de manera submarina, ese gran trozo de hielo que está allí, eso es lo que se muestra, lo que el lector entiende, lo que al lector se le muestra. Entonces, eso es lo que tienen los grandes relatos, las grandes historias de la literatura, ¿sí? Que no todo es contado, ¿sí? Hay un porcentaje muy alto y de las cosas más importantes simplemente se muestra. Bien, ahora, cuando ustedes leen un poco sobre la literatura argentina, hay una anécdota que ya es mitológica en Argentina sobre Borges y Cortázar, cuando Borges publicó el cuento Cartas de Mamá, ¿sí? Él comentaba que lo más que le llamó la atención del cuento de Cartas de Mamá no es lo que se decía, sino lo que se insinuaba, lo que estaba allí detrás, sin palabras, que eso era lo que hacía ese cuento notable. Entonces, si uno de nuestros cuentos logra mostrar e insinuar un gran tema con mucha fuerza, podemos decir que ese es un cuento ya muy bien logrado. Cuando la historia surge, también aparecen las ideas preliminares de nuestro personaje. Con toda historia viene un personaje o vienen varios personajes. Entonces, es un asunto natural, ¿sí? El personaje es quien lleva el peso de la historia, la responsabilidad, ¿sí?, de transmitir esta historia está en el personaje, ¿sí?
es un elemento supremamente importante. Entonces, para que podamos lograr eso que queremos, que cuando hablamos del tema de la condición humana, ¿sí? Que nuestros personajes expresen esos claroscuros de la condición humana, es fundamental dotarlos de humanidad, porque son muy importantes, ¿sí? Suena abstracto, suena difícil esto de dotarlos de humanidad, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Como artificio, que son estos personajes, como creación, deben ser literariamente humanos. Esto no significa que deban ser completamente reales, ¿sí? 100% iguales a la realidad. No, deben ser artificios literarios que se aproximen muy bien a nuestra realidad, a nuestra experiencia humana, ¿sí? Eso es fundamental. En la manera en que se expresan, en que se comportan, en que hablan, hacerlos de una manera literariamente humana. Perfecto. ¿Cómo se logra esto? La herramienta o las herramientas fundamentales de la escritora o del escritor son sus sentidos, su sensibilidad. Entonces, a partir de allí, volvemos a lo que decía Carver. A través de esta sensibilidad podemos traducir cómo vemos el mundo, cómo vemos que las personas interactúan y poder traducirlo de una manera literaria. Esto no significa que vayamos a calcar, como si usáramos un papel mantequilla, calcar las expresiones humanas, sus acciones, sus voces, sus sonidos, porque no es un asunto documental, es un asunto artístico. Entonces estas son apuestas artísticas sobre cómo vemos el mundo, ¿sí? Por eso necesitamos de nuestra sensibilidad, poner nuestros sentidos a trabajar para poder hacer esta apuesta artística, ¿sí? Que es una aproximación, ¿sí? Entonces, dotar literariamente de humanidad a nuestros personajes. Para Michel Houellebecq, un gran escritor francés, el personaje lo es todo. Sin personaje no hay relato. Entonces, en ese sentido tenemos que esforzarnos o proponer, ¿sí? Que nuestros máximos esfuerzos sean para la construcción de un personaje, porque es allí el personaje que se convierte finalmente en el vehículo más importante de lo que queremos transmitir, que es contar o mostrar una historia. Entonces, que nuestros esfuerzos se conduzcan a la construcción de un personaje literariamente humano, eso es fundamental. Ya después lo que debemos hacer es que este personaje y una situación determinada u otros personajes empiecen a interactuar y poco a poco la historia y la trama terminan por consolidarse. En cuanto a la trama, me gusta mucho citar a Jim Thompson, este gran escritor estadounidense de novelas policíacas, que quizás no sea justo catalogarlo como simplemente un escritor de historias de crimen o policíacas, porque va un poco más allá. Sus temas son bastante hondos, que quizás es un poco injusto clasificarlo en este sentido. Naturalmente lo clasificamos de esta manera para poder hablar o encontrar sus libros o sus historias, ¿cierto? Pero entonces me gusta mucho cuando él habla de la trama. Él considera que hay numerosas formas, que las ha intentado todas las numerosas formas para escribir un relato. Pero en cuanto a un argumento, a una trama, solo hay uno, que es: las cosas no son lo que aparentan ser. La única trama, e incluso la única trama en toda la historia de la literatura. Las cosas no son lo que aparentan, ¿sí? Y si uno ve sus novelas, quizás a la larga son eso también. A pesar de tener diferentes situaciones, todas a la larga encierran ese argumento. Las cosas no son como pensábamos que eran. Entonces, en ese sentido es interesante manejar ese concepto, porque eso nos empuja a construir buenos personajes. Si ya sabemos que esa es la trama, ¿sí?, de lo que está escondido tras una apariencia, pues entonces hay que esforzarnos en crear personajes que puedan vivir esas situaciones en las que las cosas no son lo que son, ¿sí? Entonces por eso es muy, muy interesante
ese concepto que maneja Thompson al respecto, que es un concepto muy similar al que maneja Umberto Eco cuando hablamos de trama y construcción del personaje. Humberto Eco hace una exégesis muy interesante con la construcción de un pescador. Entonces, él dice, personaje e historia empiezan a configurarse de una manera orgánica. ¿Cómo lo logra él? Entonces tenemos a un pescador y lo dota de un hábitat. Su hábitat más natural, agua. En este caso, él habla de un río. Ubicamos al pescador en el río. Y enseguida dota al personaje de dos características. Una de ellas es una condición de ira, es un personaje irascible. Y la segunda característica es que tiene un pasado turbulento, oscuro. En ese sentido, empieza el escritor a manejar diferentes situaciones y variables. Y Humberto Eco se pregunta qué pasa si un día el pescador no logra pescar. Por su condición de irascible, ¿qué puede pasar? Va a dejar de pescar, regresa a casa malhumorado, rompe la caña. ¿Qué sucede? Asimismo, ¿qué pasa si por ejemplo ve cruzar por el río un cuerpo muerto flotando? Teniendo en cuenta su pasado oscuro, ¿qué podría llegar a ser o pensar el personaje? Entonces, a partir de ahí, de ese ejercicio, se abre un gran abanico de posibilidades en las que el escritor o la escritora deben tomar esas decisiones de las que hemos estado hablando, las decisiones de construir la historia a través del personaje. Entonces, por eso a veces la trama también va surgiendo. Hay tramas que ya tenemos en la cabeza, pero con estos ejercicios empiezan a plantearse nuevas oportunidades de acuerdo a la construcción de nuestro personaje. Bien, en cuanto al lenguaje, hay que tener en cuenta que el lenguaje no es el estilo del escritor o de la escritora. Para Kurt Vonnegut, este gran escritor estadounidense, autor de Matadero 5, el estilo es la forma general que tiene la escritora o el escritor para presentar sus historias. Entonces esto incluye el lenguaje, esto incluye la construcción de los personajes, las descripciones, las situaciones que crea, todo eso configura el estilo, ¿sí? El estilo de un personaje. Entonces no podemos solamente hablar del lenguaje como tal, ¿sí? Lenguaje, por ejemplo, un lenguaje muy sencillo, muy escueto, es el estilo del personaje, un estilo sencillo. No, hay muchos más elementos que configuran el estilo del personaje. En cuanto al lenguaje como tal, en la escritura de relatos se recomienda mucho una escritura transparente, ¿sí? La línea histórica de los escritores estadounidenses, por ejemplo, prefieren una escritura muy sencilla, ¿sí? Muy sencilla, ¿sí? Si revisamos ese árbol genealógico con Ambrose Bierce, con Hemingway, con Cheever, con Carver, con Vonnegut, todos prefieren un estilo muy directo, ¿sí? Muy sencillo, digamos, dejando de lado trucos o situaciones o juegos de lenguaje, no, van directo al punto. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que seamos simples, ¿sí? Que utilicemos oraciones, digamos, con poca carga emocional, o simplemente con oraciones muy cortas, muy sencillas, o que usemos el mismo verbo repetidamente. No, hay que ser ricos, pero tampoco podemos irnos al extremo de usar un lenguaje muy complejo para que nuestras historias se hagan difíciles de leer. Entonces, en este sentido, hay que buscar un balance que nos permita que la lectura sea fluida, ¿sí? Voy a citar a Ernesto Sábato porque hace uso de una cita de Cicerón para hablar de la sencillez, de esa importancia que los textos merecen para que se escriban con una sencillez, pero no una simpleza. Entonces, para Sábato es entre más sencillo, mejor. Y cita a Cicerón, como decía, que dice, hay un arte de parecer sin arte. Y continúa Sábato, la sencillez produce la impresión de que no ha costado nada.
A todos nos parece que podremos escribir como Tolstoy o Stendhal en cuanto nos pongamos a hacerlo, aunque no sea así. Y es verdad, ese es un gran trabajo del escritor, ¿sí? Parecer que lo que escribe no tiene no ha merecido ningún esfuerzo, que ha sido muy sencillo, cuando en realidad ha sido un arduo esfuerzo, ¿sí? Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta a la hora del lenguaje. Pero independientemente de nuestro lenguaje, de nuestras decisiones, si queremos un lenguaje muy nutrido o por el contrario un lenguaje muy escueto, ¿sí? Lo importante es que la historia jamás sea aburrida. Eso es importante. Existen dos formas básicas de contar una historia, que son formas que heredamos de la narración oral. Son formas que se han empleado desde siempre para contar una historia y que todavía tienen validez. La forma más natural es contar una historia desde el principio. Es la forma más obvia, pero es una forma que todavía se emplea y que tiene mucha validez, ¿sí? Es muy importante que podamos conocer y que podamos escribir con esta forma tradicional. ¿Cómo funciona cuando nos encontramos, por ejemplo, con una amiga, ¿cierto? En la calle y nos dice, mira, imagínate que estaba viendo la casa del frente y yo pensaba que estaba abandonada, vi un cuervo que se posó en la baranda y de repente aparece una mujer y esta mujer le suelta unos huesos y el cuervo comienza a comer. Esa, por ejemplo, es la forma básica de escribir una historia, de empezar una historia, ¿sí? Comenzar por el principio. Siempre va a funcionar, siempre y cuando la historia sea interesante. La segunda forma es simplemente elegir un punto en la línea temporal de la historia, ¿sí? Tenemos el principio, el fin, donde vamos a comenzar a contar nuestra historia, a mostrar nuestra historia, ¿sí? Si vamos a emplear esta forma, lo importante es escoger un núcleo importante, algo que está sucediendo, ¿sí? Puede ser cerca del final, un poco más adelante del principio, en la mitad, no importa en qué momento, pero que tiene que ser capital es fundamental, ¿sí? Es importante para que esto, para el hecho de que empecemos allí, cumpla una función. De lo contrario, no va a tener un efecto, ¿sí? No puede ser al azar. Por ejemplo, es como si otra vez nos encontramos con nuestra amiga en la calle y en lugar de que ella de comenzar por el principio, nos dice, mira, imagínate que en la casa al frente hay una bruja y es una bruja que tiene conejos blancos a los que les da carne podrida. Wow, digamos, no es el comienzo de la historia. Sí, ya avanzó, ya descubrió ella que hay una bruja en esa casa. El comienzo de la historia es cuando ella está sentada o está viendo la casa que ella consideraba abandonada y empieza a ver una serie de sucesos. En esta segunda forma de contar la historia nos adelanta unos sucesos y nos dice un momento capital. Hay una bruja en la casa de al frente. Entonces, esas son las dos formas básicas para contar una historia que aún hoy tienen mucha validez. Ahora, manejar estas formas que son muy básicas y son muy tradicionales que heredamos de la narración oral son fundamentales cuando estamos empezando a escribir cuentos, porque muchos de nosotros siempre hay esa idea de innovar, de tratar de contar una historia de manera diferente, pero si no dominamos, si no podemos aún contar una historia de manera tradicional a través de estas dos formas, va a ser muy difícil que nuestra innovación en realidad sea algo nuevo, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Pensemos por un momento en Picasso, ¿sí? Si vemos las obras del joven Picasso, cuando estaba apenas dando sus primeros trazos, que ya tenía muchísimo talento, vamos a ver que el hombre intentaba emular a sus maestros. Entonces vamos a encontrar obras de corte impresionista, de corte realista. ¿Por qué? Porque Picasso estaba intentando dominar el arte que se consideraba en ese momento tradicional.
ya tras dominar este arte, pudo empezar a aportar su propia visión, lo que dice Carver, la visión particular del mundo, del arte, y cuando vemos sus últimas obras son completamente diferentes de las que inició su proceso creativo, ¿sí? Y esto no pudo haber sido al contrario, ¿sí? No pudo haber tenido un desenlace feliz, haber empezado con innovaciones y técnicas diferentes, si no hubiera dominado el arte tradicional desde un comienzo, ¿sí? Esto es fundamental para que lo tengamos presente. Entonces, hablando de innovación y de lenguaje, porque el lenguaje también tiene esos elementos que son los que nos dan la innovación o tratar de proponer nuevas técnicas, hay que tener un poco de cuidado cuando a veces por el uso, digamos, artificioso de una técnica, descuidamos el contenido del relato. Hay que tener esto presente. Sí, a veces encontramos unos cuentos realmente asombrosos en términos de cómo contar una historia, pero quizás podemos sentir que la historia se pierde un poco, que los personajes no son muy sólidos, no son, como decíamos, literariamente humanos, porque hubo demasiado esfuerzo a la hora de crear una fórmula, de crear una técnica, de crear una nueva manifestación narrativa. Entonces esto hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Dominemos primero la forma tradicional y más adelante esos intereses de innovación, de nuevas técnicas van a surgir y será más posible o más fácil que podamos crear cosas nuevas. Bien, lo importante, independientemente de la técnica que empleemos, bien sea la forma tradicional o una nueva forma, es que haya una suerte de tensión en el texto que obligue al lector a permanecer allí hasta que esté enterado de toda la historia. Así como comentábamos el ejemplo con nuestra amiga que vive cerca de la casa de una bruja, ¿sí? Cuando nos dice eso, que en la casa al frente hay una bruja que tiene conejos blancos, que comen carroña, por ejemplo, ya es una situación de por sí que nos obliga a que ¿qué? Y queremos saber más. Entonces, como escritoras y escritores, debemos forjar de alguna manera, ¿sí? Sin trucos, recordemos a Carver, sin trucos, generar una tensión tácita, implícita, que nos obligue a quedarnos allí hasta que conozcamos el final de la historia, bien sea por un lenguaje rico, nutrido, muy interesante, por un sentido del humor, por un personaje muy interesante, ¿sí? Hay numerosas maneras de crear tensión en ese sentido, de invitar al lector a que permanezca allí. Bien, cuando ya concluimos todo este proceso creativo, ya nuestra búsqueda al interior del caos ha concluido y sentimos que el relato ya ha dado al menos paso a ser un borrador, debemos entonces considerar un proceso que es también fundamental, que es la reescritura. La reescritura para muchos autores y muchas autoras es en realidad la escritura, ¿sí? Es allí en este proceso cuando empezamos a, digamos, solidificar lo que hemos hecho, a revisar todo lo que se ha escrito para tener en cuenta si realmente tiene la calidad que nosotros consideramos como lectores y como escritores. Entonces la reescritura es un proceso que debe merecer mucho tiempo, mucho espacio, sobre todo al principio. Cuando estamos empezando a escribir, la reescritura es fundamental, ¿sí? ¿Qué es la reescritura? La reescritura es revisar cada línea, cada momento, cada situación, darle tiempo, darle espacio. A veces es importante, a veces funciona para muchas personas, dejar que los textos descansen por una semana o varias semanas, volverlos a leer, y a veces esa relectura, después de un tiempo, parece ser una relectura con nuevos ojos y empezamos a encontrar cosas que ya no son como considerábamos, que al principio sentimos este cuento tiene muy buena calidad, ya con el tiempo, cuando esto decanta, a veces sentimos que todavía le falta. Entonces allí es cuando este proceso de reescritura es fundamental.
La escritura de una gran cuentista, Dorothy Parker, muy recomendada, de un ingenio increíble. Para ella la reescritura era importante. Ella sostenía que por cada 5 palabras que ella escribía, cambiaba 7. Esa era la importancia que ella le daba al proceso de reescritura. ¿Eso qué quiere decir? Cuando sentimos que terminamos un cuento, aún no lo hemos terminado. El proceso de reescritura es un proceso muy serio y que debe merecer mucho tiempo. A ver si algún día, quizás, tras todo este proceso, podemos lograr un cuento como el de nuestra amiga, que nos encontramos en la calle, nuestra amiga Leonora Carrington y sus conejos blancos que comen carroña. Bien, para finalizar voy a hacer una serie de recomendaciones literarias de lo que está sucediendo actualmente en el panorama del relato. En ese sentido es importante recordar lo que hablábamos antes sobre la trayectoria lectora. Es importante leer, es importante conocer muchos escritores de cuentos, de novelas, para saber cómo funciona el relato, ¿sí? ¿Por qué estoy destacando cuentistas contemporáneos? Porque puede ser muy interesante realizar ese ejercicio para quienes están empezando, ¿sí? De esa reconstrucción histórica del relato, en términos de conocer qué ha pasado, ¿sí? Entonces, la idea sería leer esos relatos de hace 200 años, ¿sí? Cuando empezó ese relato a configurarse como lo conocemos hoy, hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces es importante leer a los clásicos, ¿sí? Es importante leer a Borges, a Poe, a Chekhov, a Hemingway, a Flannery O'Connor, Dorothy Parker, Clarice Lispector, escritores fundamentales, ¿sí? Del cuento. Y puede ser muy interesante qué pasaba antes, qué pasaba ahora en términos de forma, en términos de temáticas, en términos de lenguaje, qué está pasando. Bien, mi número 1 es Samantha Schweblin, una magnífica escritora argentina, destacada sobre todo en el arte del relato. Sus cuentos son de una forma que en apariencia muy normales, historias cotidianas, muy reales, pero poco a poco se va sintiendo allí, con ese tema del que hablamos de la insinuación, se empiezan a insinuar situaciones que nos dejan un poco intranquilos. Entonces tienen esos relatos una fuerza subterránea que uno no sabe cómo comprender. Y finalmente las historias empiezan de una manera y terminan de otra que uno jamás esperaba. Entonces, súper recomendada Samantha Schweblin, en particular este libro, ¿sí? Pájaros en la boca, de editorial MC. Es un libro que realmente para cuentistas es de cabecera, es fundamental. Bien, busquemos al número 2. El número 2 es un escritor estadounidense, George Saunders, con su libro 10 de diciembre. Este libro podríamos decir que desbordó las posibilidades del relato. Es un libro muy, muy original, ¿sí? Deja un poco de lado, o más que dejar de lado, pone nuevos elementos en la mesa para discutir del modelo Chekhov, Hemingway, de ese modelo clásico del cuento. Saunders propone cosas nuevas. Juega con el lenguaje, hace cosas muy interesantes, pero en términos generales es un libro magnífico, es muy inspirador y hay que tenerlo allí también de cabecera. Bien, volviendo a George Saunders, lo saca Alfabia Ediciones. Con este tema también es fundamental los que tienen la capacidad de leer el idioma original, sea el inglés, sea el francés del autor, eso favorece mucho. Porque en las traducciones, estas traducciones que yo he leído son muy buenas, pero a veces hay cositas, nosotros sabemos que no se pueden traducir del todo. Entonces, para que lo tengamos presente. Bien, número 3, vamos con una escritora nigeriana que escribe en inglés, que ha sido pues una de las revelaciones de los últimos años. Se llama Leslie Nneka Arima. Es una magnífica narradora. Tiene cuentos distópicos, tiene cuentos emocionales muy fuertes, pero sobre todo tiene un manejo del lenguaje que realmente nos deja perplejos. El libro en particular,
se llama ¿Qué pasa cuando un hombre cae del cielo? Es un libro muy, muy bueno, del que se está hablando mucho porque tiene esos relatos que son emocionalmente muy cargados, muy fuertes, y como narradora se estableció en el mundo literario con mucha fuerza. Este lo publica la editorial Minúscula. Estos no los muestro porque los tengo en el libro, en el Kindle. El único que tengo así en físico es el de Samantha Schweblin. Bien, entonces, recomendadísima Leslie Neka Aima. Bien, nuestro número 4 es un irlandés, Kevin Barry. Sí, Kevin Barry. Con su libro Oscura yace la isla. Este lo publica Rayo Verde Editorial en España. Entonces, como Saunders, este irlandés también es bastante original, con mucho sentido del humor, escribe unas historias que en apariencia se ven muy cotidianas, pero con unos personajes muy curiosos empiezan a tornarse en un mundo completamente diferente. Entonces son unos relatos muy buenos, en los que sobre todo el diálogo urbano hacen que tengan esa peculiaridad. Son muy interesantes, es un libro que recomiendo para cuentistas. Y finalmente, nuestro número 5, vamos con otra argentina, otra gran narradora, gran escritora, Mariana Enríquez, con su libro Las cosas que perdimos en el fuego. Este libro lo publica Anagrama. Con Mariana el tema es el terror, y Mariana no se pone digamos, con juegos largos de la narración. De una entramos en el terror. Son historias en las que en los primeros párrafos ya sabemos que esto es fuerte, ¿qué está pasando? Y tiene un manejo del lenguaje, tanto del lenguaje de la narración como el lenguaje de los diálogos, que hace que te sientas realmente que estás casi siendo parte de lo que está ocurriendo en la historia. Entonces, recomendadísimos estos 5 escritores y escritoras, fundamentales para todo cuentista, para que podamos hacer ese parangón de lo que está pasando ahora con el cuento, con lo que hicieron los clásicos, ¿sí? Cómo esos clásicos establecieron un modelo y cómo se está manejando ese modelo ahora mismo. Entonces, espero que puedan leer estos libros y que puedan leer muchísimos más con respecto a la creación o escritura de un cuento. Lo fundamental es que disfruten, bien sea la escritura o la lectura de cuentos. Entonces, eso es todo por ahora. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.